Buenos días compañeros, el día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar sobre enfoques individuales y grupales. Los integrantes del grupo son Andrea Cusquén, Andrea Sosa, Carla Márquez, Alison Cuchirrumi, Luz Cornejo, la que les habla. Bueno, yo voy a empezar hablando sobre los procesos intergrupales, que son factores que gobiernan la conducta y actitudes de las personas hacia los miembros del exogrupo. En el caso de las relaciones intergrupales, según Turner Giles, esta conducta se puede situar en el extremo más social del objeto de la psicología por dos razones. Número uno, porque es una conducta fluida en gran medida por el contexto macrosocial y se supone la convergencia de procesos sociales, que es la unión de dos o más aspectos que confluyen en un mismo punto. Podría ser un aspecto político, uno cultural, social, etc. La segunda razón es porque los comportamientos intergrupales
ponen de manifiesto la sociabilidad humana en su forma más extrema. Quiere decir que una persona puede ser primero algo heroico, por así decirlo, y después se deshumaniza. Ahí se muestra el efecto del comportamiento individual. La personalidad autoritaria fue de gran ayuda para que los psicólogos sociales despierten un cierto interés en los factores determinantes de las actitudes y conductas de los miembros de un grupo hacia otro. A estos trabajos se suma Sherritt 1953 y el del Allport en 1954, llegando a identificar el estudio de estas relaciones como temática de investigación. La conducta intergrupal se centra en el individuo, no solo en el como un todo. Esto dice que la interacción entre un amplio número de personas de diferentes grupos no constituye necesariamente una conducta intergrupal. Turner en 1981 afirma que la psicología social ha de retomar a esta área, ya que está situada en el extremo social del objeto de nuestra disciplina. Es un reflejo de la influencia de factores macrosociales que constituye una clara manifestación de subordinación psicológica del individuo al grupo. Desde la perspectiva psicosocial, el estudio de las relaciones intergrupales supone analizar las relaciones que establecen las personas entre sí. En cuanto apenas comienzas a formar un grupo, entendiendo grupo como un conjunto de individuos que interactúan de manera regular, organizada, que comparten alguna meta u objetivo en común. A continuación, le doy paso a mi compañera Alison, que les va a hablar sobre el enfoque individual, teoría del chivo expiatorio. Los procesos intergrupales se dividen en dos grandes enfoques, el enfoque individualista y el enfoque grupal. Dentro del enfoque individualista encontramos a dos teorías, la teoría del chivo expiatorio y la teoría del aprendizaje social. La teoría del chivo expiatorio, también conocida como la teoría de la frustración y agresión, fue desarrollada por el psicólogo John Dollar y otros colaboradores más. ¿Qué nos dice esta teoría? Pues esta teoría consiste en que la frustración genera un comportamiento agresivo y cuando esta conducta agresiva no se proyecta a su causa, pues se desplaza a otros blancos, que en este caso son los famosos chivos expiatorios. Bueno, estos blancos por lo general son considerados diferentes y débiles en comparación al grupo. Estas personas también tienden a sufrir acoso, agresión física y psicológica, exclusión e ignoración por parte de las personas del grupo que manifiestan la frustración. Por otro lado, en 1978, los psicólogos Baron y Rasberger mostraron que la temperatura influía en el comportamiento humano, es decir, que un día caluroso, cuando se presentaban los grados más altos, se iban a evidenciar más conflictos que en comparación cuando la temperatura era normal. También otros investigadores realizaron más pruebas para dar evidencia de que esta hipótesis era falsa, no se cumplía siempre, pues en un colegio desarrollaron esta prueba, que consistía en seleccionar a un grupo el cual había desarrollado frustración por no haber sacado buenas notas en los exámenes, o sea, tenían fracaso respecto a los exámenes. Desarrollaron la frustración, pero esto no siguió más, no hubo una agresión posterior. Si bien esta teoría perdió importancia en la investigación social debido a las tantas contradicciones que presentaba, igual el concepto del chivo expiatorio sigue siendo pues de mucho interés para ciertos investigadores. Dentro del enfoque individualista tenemos a la teoría del aprendizaje social. Esta se basa en que los niños aprenden en su entorno social por medio de la imitación y por medio de la observación. Bandura, quien estudia esta teoría, se basa en 4 principios: atención, retención, reproducción y motivación. En atención, para aprender es necesario estar enfocado en la información que se está observando, sobre todo si es nuevo o si es diferente. En retención, como se dice, como es el nombre, se retiene o se asimila la información para guardarla como un recuerdo. En reproducción se utiliza la información asimilada
para usarlo en el momento preciso, ya sea en un examen. Y en motivación es el estar motivado para poder aprender, para poder almacenar más la información o información nueva, ya que si no hay interés no se aprende. Por ejemplo, Bandura hizo un experimento que se llama el experimento del muñeco bobo. Este se basa en que separó a 3 grupos de niños. El primer grupo los hizo observar a adultos golpeando al muñeco bobo. Al segundo grupo les hizo observar actos de violencia. No al muñeco bobo, sino actos de violencia. Y el tercer grupo no observó ningún acto de violencia. Cuando terminó este experimento, Bandura puso al primer grupo de niños, los que observaron los actos de violencia contra el muñeco bobo, en la sala, y ellos también hicieron lo mismo. Comenzaron a golpear al muñeco bobo. Al segundo grupo de niños, ellos también golpearon al muñeco bobo, también tuvieron actos de violencia. Y el tercer grupo de niños que no observaron ningún tipo de violencia, los puso en la sala y esos niños jugaban con el muñeco, incluso no les hacía caso. Entonces, de acuerdo a eso podemos decir de que Bandura está en lo cierto, ya que los niños aprenden por medio de la imitación y por medio de la observación. Y de esta manera se creó, por así decirlo, el aprendizaje social, ¿no? Mi nombre es Carla Márquez y yo les voy a hablar sobre los enfoques grupales. Con enfoques grupales nos referimos a la uniformidad a un nivel de actitudes y conductas compartidas en el cual se analizan las relaciones intergrupales. Las relaciones intergrupales vienen a ser el comportamiento intergrupal en el cual se desarrollan en función de la identificación de ciertos individuos en determinados grupos, considerando así a la conducta intergrupal como aquella que es influenciada por la sociedad. Dentro de enfoques grupales encontramos la teoría del conflicto realista o conflicto intergrupal. Campbell, en 1965, nos menciona que el punto principal de esta teoría es que las actitudes y las conductas intergrupales se reflejan en los intereses grupales, y muchas veces cuando estos intereses no llegan a ser compatibles, lo más probable es que la reacción ante ellos sea de forma negativa, dando pie así a los prejuicios, a la hostilidad y a la discriminación. Este conflicto intergrupal afecta cada vez más a los grupos y a los equipos. Otro punto dentro de enfoques grupales son los fenómenos intergrupales. Estos fenómenos son 3, que son estereotipo, prejuicio y discriminación. El estereotipo es una imagen mental que se basa en las creencias compartidas sobre un grupo o sobre un individuo. El prejuicio es un juicio u opinión adelantado que se da hacia ciertos individuos o grupos. Normalmente esta es una opinión negativa. Y la discriminación, que también se puede denominar exclusión, es el comportamiento que tiende a negar la igualdad del trato hacia los individuos o los grupos. Para explicar un poco más estos 3 fenómenos, en el estereotipo se basa más en la parte cognitiva, es decir, lo que pensamos. El prejuicio se basa en lo afectivo, es decir, lo que sentimos. Y la discriminación viene a ser la conducta o actitud que tomamos ante estos grupos o individuos. Un ejemplo para explicar estos 3 fenómenos pueden ser los inmigrantes. El estereotipo, que viene a ser lo que pensamos, sería que los consideramos falsos, ladrones o sucios. El prejuicio, que es lo que nosotros sentimos, puede ser que sintamos miedo, repulsión o asco hacia estos inmigrantes. Y la discriminación vendría a ser alejarnos de ellos, no compartir con ellos o no creerles lo que estas personas nos puedan decir. Mi compañera Andrea continuará sobre la privación relativa. Eso es todo de mi parte. Gracias. Dentro del enfoque grupal encontramos la privación relativa, que es la diferencia entre una situación no deseada por una persona y una situación efectiva. Es decir, es el resentimiento que ocurre cuando los individuos creen que los resultados que han obtenido ellos o los que han obtenido el grupo al cual ellos pertenecen son injustos. Y bueno, lo demuestran a través de una experiencia emocional que sienten de injusticia. Tenemos 3 causas para poder explicar la privación relativa.
La primera es cuando la gente siente que otros poseen algo que ellos también merecen. La segunda es cuando alguien quiere o merece algo que los demás poseen. La tercera es cuando no hay ninguna razón por la cual la persona no puede poseer el objeto que tanto desea. En la privación relativa existe una comparación muy importante, que es entre la comparación temporal y la comparación con otros grupos. En la comparación temporal vamos a encontrar una privación egoísta personal, y bueno, esta se va a manifestar a través de sentimientos como la ira, la depresión, la envidia. Y la siguiente es la comparación con otros grupos. Aquí encontramos la privación fraternal que tenemos en relación con las otras personas con las cuales nos relacionamos. Aquí encontramos el cambio social, injusticia y también en algunos casos protestas. Algunas de las consecuencias que son derivadas de las desigualdades que encontramos tanto en poder como en estatus social son las diferencias de reparto de recursos, y bueno, eso genera una competencia social, la cual obviamente nos va a conllevar a la privación relativa, que en este caso, este ejemplo, trata de explicar los desencadenantes de las protestas y de la injusticia que puede sentir una persona. Bueno, eso ha sido todo, profesora, con nuestro grupo. Muchas gracias.